Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Guiones, Libretos e Historias. Continuamos nuestro recorrido por el mundo de la creación de historias escritas, esas historias que vienen a nuestra mente y que plasmamos ya sea en un guión, en un libreto o las escribimos en un libro. Hoy vamos a llegar a un punto crucial donde quiero que todos ustedes y todas ustedes piensen muy bien su manera de escribir. Pero el planteamiento que voy a exponer el día de hoy es algo que está basado en la experiencia que tengo escribiendo, que ya yo creo que son más de 40 años escribiendo. Y en todo lo que he aprendido de la manera en que uno plasma la idea y cómo la construye. Tal vez estemos empezando en este recorrido, y para aquellos que están empezando, que llevan algunos años o muy poco tiempo, o que apenas van a decir, bueno, hoy quiero escribir un guión o quiero escribir algo, entonces a ellos pues obviamente les va a servir muchísimo estos comentarios o estas anécdotas, digámoslo así de alguna manera. Pero tal vez si llevamos más tiempo y nos hemos estructurado, tal vez funciona, pero nunca está de más, y lo digo de la misma manera, por experiencia, tomar estas ideas y mirar cómo pueden aplicarse a lo que hacen ahora, a su proceso. Entonces, la vez pasada estabas leyendo yo un post en un grupo de Face que decía que si nosotros éramos de los que teníamos una ficha estructurada para escribir, o simplemente comenzamos a escribir y ya. Entonces, que nos dejábamos llevar por las ideas. Y resulta que hay un porcentaje para las dos cosas, ¿sí? Pero en un principio, por eso todo este proceso que estamos llevando de tener una idea, el vademecum de ideas, el vademecum de premisas, la estructura, la manera en que se abre la premisa, que fue la sesión anterior, es como se abre. Pero hay gente que dice, no, yo me siento y empiezo a escribir y ya. Esa es una opción, yo no estoy diciendo que no, es una opción. Pero lo que sí quiero que vean, lo que quiero que analicen muy bien, es que ningún arquitecto comienza a construir un edificio cualquiera sin haber hecho un dibujo. Y ese dibujo está basado en conocimientos previos, donde aplica luz, ángulos, estructuras, pesos, capacidades, materiales, ¿sí? Y ningún arquitecto está solamente pensando en lo hermoso del dibujo, sino en la viabilidad. Entonces, el arquitecto tiene su dibujo acá y cuando lo consigue, mira al mundo real y ve su edificio, y es este dibujo llevado al mundo real, ¿sí? Pero para poder pasar del dibujo al mundo real se requieren planos, se requieren estructuras muy concretas, matemáticas aplicadas, muchas ciencias aplicadas para poder llevar esa obra de arte a la vida real, al mundo real. Entonces hay muchas opciones para eso, pero siempre cada gran edificio que ha existido en su país, vayan y miren obras de arte, hay arquitectos famosos de sus ciudades, de sus países. Aquí, por ejemplo, hay una biblioteca que se llama la Biblioteca Virgilio Barco, que es de un arquitecto que se llama Salmona, ya fallecido, y es una cosa hermosa por donde se le mire, porque si uno la ve desde arriba crea maneras, si uno la ve desde un lado crea formas, y la ve desde el otro, los jardines, las estructuras, la geometría, es una cosa espectacular. Y eso nació de una idea, pero tuvo que plasmarla en el papel, ¿sí? Y luego tuvo que diseñar una cantidad de cosas para enfrentarse al mundo real para que fuera posible esa idea que tenía, ¿sí? En ese mismo esquema, nosotros como escritores, guionistas o libretistas, trabajamos bajo esa misma premisa, bajo esas mismas leyes,
de cierta manera. Entonces la gente me dice, no, pero eso no es... Espérense un momentico. Obviamente me fui a un extremo hablando de arquitectos, ingenieros, ¿sí? Que usan su ingenio y el arte pues para plasmar esas cosas. Pero yo no sé, ustedes en algunos países las conocen como comunas, en otros como barrios de invasión, en otro lado lo conocen como favelas, ¿sí? Independientemente, cada gran ciudad tiene esos espacios. Si ustedes van y miran las estructuras desordenadas en que crecen esos barrios, es más, cuando ustedes ven las casas de esas personas, son personas que consiguieron un terreno, ¿sí? En cuanto al ingeniero y a la persona que tienen lo mismo, tienen un terreno para construir lo que quieran. Pero entonces la persona que no quiere aplicar o que tal vez cree que se lo va a economizar, muchos aquí en el país donde vivo piensan y pensamos a veces de esa manera, no, venga, empecemos a echar de para arriba, a echar paredes, ¿sí? Y a veces ni siquiera pensamos cómo vamos a poner el agua, cómo vamos a poner la luz, nada. Y construimos sin distribución. Solamente echamos paredes y luego miramos dónde metemos la cocina, dónde metemos las alcobas, ¿sí? Y ya después de que eso está ahí, entonces decimos, no, echemos el segundo piso. Entonces también no habíamos estructurado las escaleras y el peso, nada, simplemente comenzamos a echar el segundo piso. Y cuando uno se da cuenta, y lo digo porque es que uno se da cuenta, uno mira esas estructuras que nacen de la improvisación, digámoslo así, no tienen una buena distribución del espacio. Y lo digo porque lo conozco. Lo digo porque hay gente que va y compra la casa y luego la tumba, contrata a un arquitecto y en el mismo lugar donde había una casa mal distribuida y de cierta manera estéticamente no era agradable, esa persona tumba la casa, contrata a un arquitecto y el arquitecto le dice y contrata a un ingeniero y un grupo de personas que conocen sus saberes y hacen en el mismo espacio, construyen algo sublime o por lo menos estéticamente más agradable, más funcional, más bonito. Quiero que analicen esas circunstancias, quiero que analicen esos conceptos para que los apliquen en la manera en que ustedes escriben. Lo que yo les estoy compartiendo en estos programas, en estas sesiones, en estos talleres, es la experiencia que he adquirido yo durante todo este tiempo de cómo es mejor. Donde ustedes dicen, bueno, es que voy a comenzar a escribir un libro. Listo, yo voy escribiendo un libro, entonces empiezo a escribir y ya. Pero hay tanto bagaje debajo de escribir un libro que si yo no lo conozco desde el principio hasta el final, me voy a pegar una pérdida impresionante. Y eso implica muchas reescrituras innecesarias. ¿Ok? Por otro lado, cuando yo voy a escribir y no tengo el conocimiento necesario, pues obviamente necesito investigar. A veces quiero pasarme por la faja a eso, quiero ahorrármelo, pero resulta que eso no funciona así. Esto que estoy haciendo también le sirve a las personas que van a trabajar documentales y a las personas que van a trabajar video corporativo. En mi trabajo desarrollo mucho video corporativo, más del que quisiera. Me gustaría mucho más hacer guiones para video de ficción y para historias de ficción, pero he hecho en mi carrera muchísima guión corporativo, y el guión corporativo tiene una diferencia muy grande. Cuando tú estás escribiendo un libro tienes la libertad por ahora de decir, bueno, tengo mis horarios, tengo mis deadlines como yo quiera, ¿sí? A menos que uno mismo se los ponga, pero de lo contrario no. Cuando uno tiene un video corporativo tiene unas fechas de entrega específicas para el guión, y el guión debe cumplir unas características básicas. Hay unas estructuras elementales para los guiones corporativos, pero entonces necesito investigar de la empresa a la cual voy a hablar. Entre más analice la empresa, la filosofía, su misión, su visión, quiénes son esas personas, qué han hecho, qué quieren lograr, entonces yo puedo plasmar un mejor guión. ¿Ven? Entonces no es solo comenzar a escribir sobre la empresa de teléfonos tal así, no es tan sencillo. Y ese mismo procedimiento aplica a escribir una novela, a escribir un cuento. ¿Sí? A veces yo puedo llegar a comenzar la estructura, llegué un día y se me ocurrió una idea y ni siquiera la pasé por ningún lado, sino que llegué a la máquina de escribir o al computador y empecé yo pues a escribir.
Pero después de que termine esa fase pues impulsiva, yo debo sentarme y plasmar y plantear mi libro de argumento, de mi libro, ¿sí? El libro argumental de dónde, cuál es la idea, qué género es, qué formato, qué estoy haciendo, quién es el protagonista, para dónde va, todo ese cuento. Entonces hoy quiero que ustedes realmente se comprometan, se sincericen con ustedes mismos y con ustedes mismas. Hay que aplicar la técnica. Ya cuando tenemos mucha experiencia podemos tener atajos, hacer cambios, violar algunas normas. Pero ahora, en este proceso, es mucho más bonito, mucho más práctico y mucho más adecuado poder sentarme y hacer el camino completo, ¿sí? Tener la idea como el arquitecto, pero luego tener que dibujarla y luego desglosar esa idea en partes pequeñas. Porque yo puedo tener un edificio dibujado, pero espera, es que hay que llevar agua hasta el último piso. Hay que llevar luz, hay que ver dónde van a ir ciertas cosas, cómo es la fluidez del aire, cómo es la fluidez del movimiento de las personas. ¿Ven? Entonces eso mismo se aplica en un esquema, pues obviamente único y diferente, pero se aplica también a la escritura. Porque si no, el resultado va a ser ambiguo y la gente, yo he tenido que leer muchos demos o muchas pruebas de muchos libros y que me dicen, no, venga, profe, léame el libro y deme su... Entonces yo le digo, ¿dónde está su libro argumental? Y me dicen, ¿qué? Sí, muéstreme su libro argumental porque ya lo leí, pero necesito el libro argumental para poder explicarte dónde están las falencias y cómo puedes elevar las falencias. Dicen, no, es que yo no le tengo libro argumental. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de este personaje si tú no tienes su ficha técnica? ¿Cómo vamos a hablar del desarrollo del tiempo si tú no tienes en el argumento el proceso temporal de tu historia? ¿Cómo vamos a hablar de los puntos de inflexión si no están desarrollados después de la premisa y del storyline? Antes de entrar en el desarrollo del argumento, desarrollamos los puntos de inflexión en el primer esqueleto para poder transformarlos y verlos en el tiempo. ¿Ven? Entonces, siempre es más fácil cuando la persona me dice, mira, aquí está el libro y aquí está el libro argumental. Aquí está la guía argumental. Entonces, claro, yo puedo ver, vea, es que este personaje está actuando en este capítulo, pero está fuera de su psique. Está fuera de su esquema como está estipulado aquí. Y por eso ese pedazo no se siente real, o por eso ese pedazo está flotando, le falta fuerza, o podría ese personaje interpretarse o desarrollarse mucho mejor, tener una curva, un arco argumental mucho mejor, porque aquí está estipulado en la ficha técnica del personaje, mira, y lo puedes trabajar de esta manera. Aquí te perdiste en el tiempo, y eso pasa. ¿Sí? Aquí estábamos trabajando 24 horas y 24 horas y aquí resulta que esto ya había pasado, pero ahora parece que no hubiera pasado y eso fue un error. Se puede ver la estructura cuando se tiene el libro. Cuando no se tiene el libro es claro, pues yo no tenía eso pensado y solamente escribí y no me fijé. Implica hacer una reescritura, pero cuando no tengo el libro argumental, cuando no tengo la guía argumental, va a ser más complicado saber desde dónde puedo yo comenzar a cambiar hasta llegar a la corrección o hasta transformar el flujo. Eso es como tener un río y querer cambiar el cauce. Eso implica también ingeniería, como hago acá, para que no vaya a dañar a los demás personajes, para que no vaya a dañar el flujo, el ritmo, el tempo que lleva mi historia. ¿Sí? Entonces, por eso todo lo que estamos haciendo aquí es en beneficio de su historia y hay que reescribir. O sea, no crean que es que yo escribí mi libro y pim, pim, lo empaco y me voy y ya ese es el top seller. No, hay que reescribir. Y hay que reescribir muchas veces. Y a pesar de que yo haya seguido los pasos que están en la guía, al final cuando termino, la misma guía me dice, debes reescribir. Porque este pedazo ya no. O este pedazo le hace falta, o este personaje sobra, o este personaje necesita más, o el mentor se quedó corto, o hay que matarlo antes, o este sufrimiento está muy poco.
o este proceso de la enfermedad no es convincente. Entonces, como hay que reescribir, necesito una guía para no perderme, para no ir sin rumbo fijo a cualquier lado. Y los cambios, o sea, empiezo con una historia y termino con otra, y a nosotros no nos gusta eso. A nosotros nos gustan las historias que concatenan, que unen a los personajes y que los vinculan con sus estructuras de consecuencias. ¿Sí? Eso es algo que lo vamos a ver más adelante, porque es algo que a todos nos gusta eso. Inclusive para poder burlarse y ser irónicos o ser absurdos, necesitamos un conocimiento muy concreto de cómo funciona el sentimiento humano, la psique humana, nosotros mismos, cómo funcionamos. Entonces, pues les dejo esa inquietud en el día de hoy, ese planteamiento, esa estructura de cómo es beneficioso para su escritura ser un poco más organizados y juiciosos. Entonces, los dejo y suscríbanse al canal, compártanlo por si tienen alguien más. Cualquier duda o pregunta la pueden enviar al correo y con mucho gusto los voy a ayudar. Si alguien quiere asesoría privada, personalizada, online, y si están en Bogotá, pues en Colombia, pues lo podemos hacer en persona o se puede hacer vía online por videollamadas. Si necesitan alguna asesoría, si quieren algo, hay muchos paquetes para ayudarles con eso. Entonces pueden escribirme también al correo y claro que sí, ahí estaré dándoles respuesta a todas sus inquietudes. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima.